Espero que bien. Esperemos que se integre el resto de compañeros. Un momentico, que yo mire una cosita. Bueno, ya estamos todos, a ver, 7. Bueno, hoy, chicas, empezamos las exposiciones de los temas, ¿listo? Hay 2 grupitos para hoy. Esperemos que estén los participantes. El objetivo es, pues, socializar los temas de los entes de control que existen a nivel nacional y regional también, que ellos tienen su regionalización de los controles. Hoy serán los temas de Contraloría y Procuraduría, ¿cierto? La Contraloría, que está muy de moda, y la Procuraduría también, ambos están como muy activos en esta crisis. La Procuraduría también se llama Ministerio Público y abarca lo que son las personerías y la Defensoría del Pueblo, pero los que hablen de la Procuraduría, concéntrense en la Procuraduría y dejen el tema de la personería y la Defensoría, porque son de otros compañeros. Pero el Ministerio Público abarca como esos 3 elementos, pero hablaremos de ellos aparte, porque cada uno se centra en algo específico, ¿cierto? Bueno, igualmente pues el objetivo es socializar ese tema y yo como docente pues siempre me ha gustado mis materias, siempre y cuando se pueda, ¿cierto? Tratar de que los estudiantes, aunque estamos virtualmente, ¿cierto? Pero si estuviéramos en el salón, tratar de que el estudiante se pare al frente, nos hable un ratico, nos socialice, porque eso hace parte del aprendizaje, ¿cierto? Hace parte del aprendizaje, de enfrentar un público, de enfrentar un tema, exponer un tema ante un público y hacerlo de la mejor manera posible. Esa es parte del aprendizaje. Yo como docente y como profesional me he parado al frente pues, de equipos de trabajo, de estudiantes cientos de veces. Y si uno se para 1000 veces le da como una cosquillita, ¿cierto? Eso es normal, son temores normales, pero se van superando, enfrentándolo, ¿cierto? Entonces es eso, que el estudiante pues comparta un tema y aprenda a enfrentar y a manejar un público, porque como profesionales, cuando somos contadores, vamos a estar allá enfrentando una junta directiva, una asamblea, etcétera, exponiendo unos balances, unos informes financieros, o si somos revisores fiscales, un informe fiscal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso hay que aprenderlo y empezar a botar el sustico en estos escenarios, ¿cierto? Entonces ahí practicamos 2 cositas.
Listo. Vamos a empezar. De los dos equipos, ¿quién está listo? Veo que no ha entrado Yesid y él hace parte del grupo, ¿cierto? Ellos son chicas. Entonces, Mariana Alzate y Marilyn Grisales están. Sí, están las dos. Perdón. Es Marlin, ¿cierto? Marlin y Mariana. Entonces, empiecen con la Procuraduría. Pueden compartir pantalla abajo para que nos muestren los dibujitos si los tienen. Y entonces 5 o 10 minuticos para que conversemos sobre la Procuraduría. ¿Listo? Hágale, por favor. Mariana. Mariana, ¿me oye? ¿Tiene sonido? ¿Sí me oye? La Marlin. profe, no, sí, estoy esperando que Marlene comparta la Ah, listo. pantalla. Tranquila, las espero. Bueno, lo importante es que me digan, sí, estamos, estamos en el proceso. Dale, Marlin, tranquila. Listo. Bueno, buenos días. Pues mi compañera Marlene y yo vamos a exponer sobre la Procuraduría. Bueno, un poco de historia. Claro. La figura de Procurador General de la Nación aparece por primera vez durante el Congreso de Angostura. Sin embargo, la institución de Procuraduría General solo se estableció formalmente en la Constitución de 1830. Definición. La Procuraduría General de la Nación en Colombia es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado colombiano. También se puede decir que es el órgano del director del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. La institución de Procuraduría empieza su independencia en el siglo XIX y se incorporó a la figura de procurador como el responsable del Estado que debería vigilar el cumplimiento de la ley y funcionamiento del Estado en su conjunto. Elección. El Procurador General de la Nación es elegido por el Senado para un periodo de 4 años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Anteriormente existía la posibilidad de ser reelegido de manera indefinida, pero sobre esto había una controversia y sin embargo dicha posibilidad fue eliminada después de la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 02 del 2015 y actualmente el procurador solo puede ejercer su puesto durante un periodo de 4 años sin la posibilidad de ser reelegido y así se da la posibilidad de que haya un constante cambio en la Procuraduría General de la Nación. Funciones. Preventiva. Su función en este aspecto es vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, de tal forma que de esta manera se pueda prevenir antes de tenerlos que sancionar. Intervención. En este aspecto se encarga de intervenir ante las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Disciplinaria. En este sentido, se encarga de iniciar,
adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejerzan funciones públicas. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo; defender los intereses de la sociedad; velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley; intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden público, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales; rendir anualmente informe de su gestión al Congreso; y exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. Bueno, otras funciones de la Procuraduría son desvincular el cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes fallas, como lo son infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una entidad administrativa o jurisdiccional, obrar de manera manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las fallas disciplinarias de los empleados de su dependencia; emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial; presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia; exhortar el Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la producción de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes; rendir concepto en los procesos de control institucional; nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. Dependencias. La Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y las Personerías conforman el Ministerio Público, cuya principal función es la de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos por parte de los servidores públicos, para defender los derechos colectivos y los intereses de la sociedad civil. Los agentes del Ministerio Público tienen las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejercen sus cargos. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tiene atribuciones de policía judicial. Mecanismos de control. El Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Los mecanismos de control que ejerce el Ministerio Público está enfocado al control de participación en defensa de la integridad constitucional. Dentro del mecanismo del control de constitucionalidad, el Procurador General de la Nación interviene siempre rindiendo su concepto sobre el particular. Vigilancia sobre la administración pública. El Ministerio Público tendrá la tarea de velar por el ejercicio diligente y eficiente
de las funciones administrativas y la de supervigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. En desarrollo de esta atribución, la Procuraduría investiga las faltas disciplinarias cometidas tanto por los empleados oficiales de la rama ejecutiva como por los de la rama jurisdiccional. Defensa de la sociedad. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe propender por la sanción de los infractores de la ley penal. Por tal razón, el nuevo Código de Procedimiento Penal dispone que el representante del Ministerio Público es sujeto procesal. Defensa del orden jurídico. El Ministerio Público vigila el cumplimiento de la Constitución, la ejecución de las leyes, de las sentencias judiciales y de las disposiciones administrativas. Ya, profe. Estaba sin sonido. Listo, muy bien, Mariana y Marlene. Una preguntita. La Procuraduría tiene un presupuesto. ¿De dónde surge el presupuesto de la entidad? O sea, los gastos de funcionamiento, los salarios, ¿quién se los da? ¿Saben de pronto? Mariana, No, profe. ni idea. Marlene. No, profe, yo tampoco sé. Recuerda que cuando vimos por allá el presupuesto general de la Nación, había una parte para el funcionamiento, donde decía antes de control, ¿cierto? Para la fiscalía, para la defensa, para todo eso. Obviamente la Procuraduría depende presupuestalmente del Estado, pero hay un rubro pues específico para gastos de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podríamos decir entonces que la Procuraduría es totalmente autónoma, independiente del ente, de los demás, de las demás ramas judiciales, de las demás ramas del Estado, ¿cierto? Podríamos decir que es totalmente independiente. Ahí, Mariana, ¿qué piensas? O sea, si depende presupuestalmente del Estado, ¿cree que hay una independencia total o no? ¿Quién quiere responder? Aportar. Y además, si miramos y lo enfocamos desde el nombramiento, dice que es a través de una terna que presenta el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, ¿cierto? Sí, el Consejo de Estado, y el presidente y las Cortes. Una terna. Entonces, si queda el que mandó el presidente, le debería el favor al presidente, ¿sí o no? En ese sentido. Bueno, lo que quiero es que piensen y desde un punto de vista crítico de que efectivamente se trata es de que el procurador y toda esta entidad de control sea autónoma, pero siempre queda ese sinsabor de que como tenga una afinidad política, etcétera, etcétera, tenga un sesgo entre los procedimientos, ¿cierto? Eh, la Procuraduría, un ejemplo de la Procuraduría de suspensión que haya hecho en estos días. ¿Se han visto noticias? Marley, de pronto. No, profe. El gobernador de donde es Santa Marta, que es del departamento 6, este Caicedo, de apellido Caicedo, fue suspendido la semana pasada, ¿cierto? Fue suspendido, pero creo que fue la Contraloría, no fue la Procuraduría. Porque, bueno, ahorita mezclamos esos dos temitas porque una cosa es la Procuraduría y otra la Contraloría, ¿cierto? Dejémoslo así y ahorita hacemos otra rondita de preguntas. Cierren ahí la parte de la compartir pantalla para que siga el siguiente grupo. Listo, sin más info. Muy bien, está muy bien, ya queda claro todo. Ahorita hacemos más. Vamos entonces, Valentina y Yesid. Vayan abriendo y compartan pantalla con nosotros, por favor. Buenos días. Buenos días, Yesid. Bienvenido.
Bueno, a mí me toca pues trabajar con Valentina y vamos a hablar sobre la Contraloría. Pues a ver, eh, ahí se va a apagar el computador. Bueno, como marco histórico de la Contraloría, se empieza por el presidente número 42 de Colombia, eh, en el 19 de julio de 1923. Este presidente fue Pedro Nel Ospina, y este fue asesorado por una comisión de Estados Unidos que vino pues a hacerle sugerencias pues como tal de modo y método de mandato que podrían tener estos. Eh, Eso pues como tal de la relevancia de la historia, porque ya los otros son pues como eh, procesos de auditorías o procesos de que se fueron viendo en el control fiscal durante la historia. Pero pues en Colombia fue a partir de 1923 que empezó como tal a regir la Contraloría. Bueno, ¿qué es la Contraloría? La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas en Colombia. Bueno, como dice ahí, la Contraloría es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Eh, Se podría decir que es la que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, pues respecto de todo tipo de recursos públicos. ¿Quién lo elige? El Contralor será elegido por el Congreso en pleno por mayoría absoluta en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República. De lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Bueno, y el artículo 26 es el que dice que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Y como ya dije, el periodo es igual que el del presidente, por 4 años. Bueno, los requisitos, el primero es ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y tener experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el mismo tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley. Eh, los contralores departamentales, municipales y distritales, ellos serán elegidos por las mismas asambleas departamentales, concejales, municipales y distritales, y eterna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley. Y no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la asamblea o consejo que deba hacer la elección y que haya ocupado cargo público, pues ya sea en la rama ejecutiva del mismo orden departamental, distrital o municipal. Bueno, principales funciones bueno, entonces tenemos
Es pues la representante del pueblo y vigila a las empresas privadas y públicas que manejen dinero de la nación. Evalúa los resultados de los objetivos de las instituciones que usaron dineros públicos para así determinar un buen uso. Examina los sujetos de vigilancia que cumplan con sus objetivos. Tiene a cargo establecer las responsabilidades fiscales de los servidores que causen daños. Imponen sanciones derivadas del ejercicio de la vigilancia. Tiene la misión de recuperar los recursos y bienes públicos que han sido deteriorados por consecuencias de malas administraciones. Debe generar cultura frente al manejo y protección de los recursos y bienes públicos entre los ciudadanos. Apoya técnicas del Congreso y las repúblicas para ejercer un control político y desarrollo de la función legislativa. Bueno, eso es pues así como una referencia pues así básica de lo que hace la Contraloría. Eh, Esta se refiere más que todo a vigilar como tal todo lo que tengan que ver con dineros públicos y pues a pesar de, digamos, de ser un órgano independiente, en Colombia se maneja muy políticamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este momento estamos encontrándonos con, por decirlo así, mucha contratación debido a lo de la pandemia. Mm, y pues hay algunos casos, digamos, de pronto de alcaldes o gobernadores que están siendo investigados por esta razón. Pero pues yo me hago la pregunta de todos estos alcaldes, gobernadores, si están todos los que deberían estar o hay más que necesitan implementarse pues como tal en esta lista. Y otra, que si de verdad les hagan pues un procedimiento y un control y una investigación, digamos, exhaustiva y que si se dé pues con los responsables. Por ejemplo, pues tenemos el caso de nuestro alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el cual tiene una contratación por 9.400, sí, 942.750.000 millones de pesos, y el cual esta contratación tiene un sobrecosto del 19%. Entonces, pues, son cosas que uno comienza a juzgar y a, digamos, a preguntarse frente a la Contraloría. Entonces, ¿dónde estaba cuando se estaban adjudicando estos contratos? ¿Por qué tiene que ser primero el contrato y después llegar ellos a investigar o a medio investigar? Porque tampoco sabemos en dónde va a quedar. Otro ejemplo, tenemos el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, el cual tiene un contrato por 1.051.000 millones de pesos. También tiene un sobrecosto impresionante. Tiene un sobrecosto de un 52%. Entonces uno como que, bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa es la Están verdad. dando, están dando contratos hasta con un 50%, más de un 50% más de, digamos, de sobrecostos en un proceso donde Colombia va a quedar este año con el año que va a quedar más endeudado, vamos a quedar más pobres y eso, todos esos recursos van a tener que volverse a regresar de las personas que han estado sufriendo en este momento, muchas personas que no han estado trabajando, muchas personas que quizás de pronto estén trabajando, pero con unas condiciones un poco complejas, pero estos sujetos vienen y se roban los dineros, dejan Bienes el. públicos. Sí, pues se roban los dineros que deberían de ser para, digamos, aliviar los problemas, de organizar un poco esto, de tener un poco más control y de que no nos diera tan duro esta pandemia. Pero es que la pandemia no va a ser solo el virus es solo la estocada principal. Ahora nos llega la estocada de que pronto, pues, ojalá que sí suceda,
y haya pues como tal una solución y comience todo lo del virus a normalizar y ya esto quede como, pues, como normal, independiente de que esto ya no es una pandemia, sino una endemia. Sí, ese es el dilema y esa es la preocupación, ¿cierto? Tienes razón de decirlo. Lo lamentable de la Contraloría, sin embargo, entre las funciones dice que es controlar, pero es un control después de, ¿cierto? Después de, como dice Jessy, claro, ya la alcaldía de Medellín ejecutó el contrato, hizo el contrato, perfeccionó el contrato y se dieron cuenta después de que era muy caro, porque no esos contratos de tanta envergadura la Contraloría debería acompañarlos antes de hacerse en el transcurso, antes, durante y después, ¿sí o no? Lo que pasa es que el control nuestro, o sea, el sistema de control y la filosofía del control como tal, si ustedes se acuerdan que cuando vino un control o si no lo verán, es una filosofía anglosajona, es decir, como los ingleses, el control después de surge por allá en Inglaterra, cuando empezaron las empresas navieras, hace mucho, no me acuerdo el tiempo, hace mucho, cuando las empresas navieras empezaron pues a producir y a embarcarse en viajes para buscar pesca, recursos, etcétera. Entonces se iba el barco y volvía a los 3, 6 meses y revisaban después qué pasó. Entonces de ahí surgió como la filosofía del control después de. Nuestro control debería ser como una especie de latino, pero no Latinoamérica, sino latino de España o algo, o de los griegos, y bueno, por ahí, donde es un control permanente, cuando se está haciendo el acto, durante el acto y después del acto, ¿cierto? Y ahí sí evitaríamos tanta corrupción. Pero no, aquí tenemos esa filosofía del control es después de, lamentablemente. Entonces la Contraloría entra y a revisar contratos, ya ocurrió el desfalco, ya ocurrió el robo, voy a recuperar por la plata. No, no hay, toda se perdió. Sí, habrán unos chivos expiatorios que algunos serán sancionados, otros los suspenden, otros los meten a la cárcel, pero igual la plata ya se perdió. Entonces esa gente los meten a la cárcel, por ejemplo, alguien que realmente juzguen algo, lo meten a la cárcel 3, 4, 5 años, pagan, escriben por allá un libro o hacen cualquier bobada para que le rebajen la mitad de la pena, salen en 2 años y salen ricos. Pues ¿para qué? ¿Cierto? Entonces ahí está el meollo del asunto, sí. Entonces, vamos a ir redondeando. La Procuraduría vigila, controla los actos como tal, las funciones. Entonces, como servidor público, usted tiene estas funciones y no se puede salir de ahí, ¿cierto? Y la Contraloría mira la parte fiscal de esos actos, cuando tiene que ver presupuesto. Entonces, ambas pueden investigar la misma cosa, ¿cierto? Por ejemplo, un contrato que se contrató y no podía pasar, no podía contratar, por decir algo, con esa entidad, puede haber una sobrelimitación ahí de funciones. Y si a la vez ese contrato se perdió la plata o está sobrevalorado algo, entra la Contraloría. Entonces ambos pueden estar investigando el mismo caso desde 2 puntos de vista. Cuando eso ocurre, ambos comparten el expediente, la información, etcétera, y de la mano van persiguiendo a esta criminalidad. Entonces, sí, estas dos entidades, para ir redondeando, se encargan entonces de vigilar todas las acciones públicas, ¿cierto? Todas las entidades públicas. Tienen sus funciones, son nombrados por el estado de ternas que mandan, el contralor es a través de concurso, hay contralor nacional, región, departamental y municipal, y ambos son elegidos por el Congreso Nacional, por la Asamblea Departamental o por el Consejo, ¿cierto? Entonces siempre se verá eso inmerso en algunas triquiñuelas políticas. Pero bueno, las normas están, ¿cierto? Los entes de control están, todo está. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, siempre tendemos a torcer las cositas, ¿cierto? Pero bueno, nosotros tenemos que aprender lo bueno de esto. Pero también tener un pensamiento crítico. Ustedes como estudiantes, que esto les quede en la mente, que cuando vean por ahí, digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Trae una idea, me gusta de los entes de control de pagar, o sea, que la plata no mueve a todo, ¿cierto? Debería, y creo que está por ahí montándose, y hubo una época en que se daba,
que le decían, denuncien un fraude, denuncien un servidor público y llévese una parte de lo recuperado. Creo que trae algo así. Sería bueno, que caigan todos. Esperemos que este desespero de la Contraloría y la Procuraduría en este momento de pandemia de revisar y revisar sea algo permanente, no simplemente por esta crisis, sino que sea algo permanente. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y así, y Valentina, gracias. Cierren la pantalla para yo mostrarles, gracias, para yo compartir y decidamos el siguiente grupo para la próxima semana. Aquí está. Listo, entonces pues ya los evacuamos y seguimos en ese orden. Personería y Defensoría del Pueblo, listo. Entonces Camila Rabe y Joana Naranjo con la Personería y Vicky y Juliana con la Defensoría del Pueblo. Listo. Recuerden que estas dos entidades dependen de la Procuraduría, pero tienen sus funciones específicas. Así que ahí nos van a profundizar un poco más esta área. Listo. Bueno, listo, chicos. Quedamos entonces así. Nos vamos a ir yendo así 1 o 2 semanitas más y la siguiente semana ya evacuamos estos otros y ahí vamos avanzando. Listo. Esto queda grabado. La notica les queda muy bien porque así es la idea, compartir y conversar un poquito y entonces listo, no hay más que decir. Gracias entonces por el ratico, nos vemos la otra semana con estos 2 temas de exposición. Listo, cualquier inquietud por WhatsApp vamos conversando. Muchas gracias. Listo, recuerden la otra actividad irla haciendo, yo creo que es para la otra semana, ¿cierto? Pero ya me la han enviado algunos, listo, me lo vayan enviando. Y aquí falta una persona. Ya Jessy y la compañera me mandaron esta. Me falta María Paula Osa. No sé, me ha faltado porque he tenido un problema, pero ya se lo entrego ahorita en la tarde. Hágale, mándamelo. La idea es que no se le olvide, listo, para que no le quede eso ahí en cero, que eso afecta mucho. Listo, hágale, que yo se lo califico. Listo. El resto vamos todos bien. Nos vemos entonces dentro de 8 días y entonces muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bien, chao, que descansen. Gracias, chao. A ustedes que descansen, Gracias. gracias. Listo, gracias, chicos.